Pitrola, para empezar decíamos a repasar, bueno, qué significa, ¿no?, lo que se ha conocido en la noche de ayer, este armado de listas, qué es lo importante, qué es lo que se espera a partir de ahora, que es donde, digamos, Néstor, empieza todo. Sí, muy contentos, porque, qué sé yo, la medianoche de anoche se concretó la presentación como frente único del Frente de Izquierda en 22 provincias. Es una oferta nacional única que creo que es la única en este nivel. El PJ va en 33 alianzas diferentes, para darte una idea. Cambiemos también. Y por otro lado, en la provincia de Buenos Aires inscribimos casi 100 distritos. Es un desarrollo sin precedentes de la izquierda. Y creo que tiene dos potencias. Una, que es un frente único de la izquierda, y la otra, que es un voto ruptura. El voto ruptura con el endeudamiento y el ajuste creo que tiene una enorme potencia por el lado del Frente de Izquierda. Me parece que es lo que nos caracteriza, ¿no? Endeudamiento y ajuste con el que seguramente la caracterización que hacen desde Cambiemos no es exacta. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros estamos contentos, nosotros presentamos listas el viernes, ya tenemos excelentes candidatos, Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña en la provincia, tenemos a Lilita Carrió en la ciudad, a Carmen Polledo, a Paula Oliveto. Bueno, la verdad que tenemos excelentes candidatos en la ciudad. Yo voy a hablar de mis candidatos hoy, nosotros estamos contentos. Cerramos todas las listas el viernes, un día antes, como hacemos siempre. Y bueno, y ahora esto es como la nominación a los Martín Fierro. En octubre se verá quién es el ganador, ¿no? Ahora tenemos que hablar de las propuestas, de lo que estamos haciendo y entusiasmar a la gente que nos siga acompañando. Pero ajuste, endeudamiento... Bueno, eso no es así, pero bueno, si él tiene que mostrar una visión, nosotros creemos que no es así. Que no es así, que no lo hubo, o que no lo habrá después de las elecciones, porque también otra de las... La etapa de Clarín del viernes hablaba puntualmente de lo que podía pasar si el oficialismo no obtenía un buen resultado. Mira, yo te voy a dar muchos ejemplos. Dijeron que íbamos a privatizar el Teatro San Martín, que íbamos a hacer torres, y el Teatro San Martín se inauguró hace pocos días, un excelente teatro, un excelente trabajo. Dijeron que íbamos a privatizar no sé qué, dijeron que el Metrobús iba a ser un desastre. Nosotros hacemos y después la gente ve lo que ocurre. Guillermo, de este otro lado. Nosotros estamos, la verdad, que muy contentos. En primer lugar, que nos hayan invitado a participar acá. La primera vez que estamos acá en el canal, hemos sido invitados siempre a distintos lugares antes de que Florencio haya decidido participar, y la verdad que estamos muy contentos. Sabemos que hemos pasado momentos difíciles frente, lamentablemente, digamos, a prácticas que digamos, en el discurso a veces suenan democráticas y en los hechos distan bastante de lo que tiene que ver digamos, con el país que queremos, pero hoy hay que mirar para adelante. Nosotros tenemos una propuesta absolutamente innovadora en términos de caras y en términos de agenda. Me parece que la Argentina hoy se vive enroscando entre, digamos, un presente de insensibilidad total de este gobierno, con un pasado que en definitiva el pueblo le dio la espalda en el año 2015, a partir, por supuesto, de muchos aciertos que nosotros los vamos a remarcar, y también de muchos errores que también los vamos a reconocer. Vamos a hacer una fuerte autocrítica de los errores, pero también lo que tenemos que decir muy claramente es que los pecados, que lo paguen los pecadores. Vamos a reconocer errores, los pecados los tienen que pagar los pecadores. Un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción. Nosotros, los candidatos, lo primero que vamos a hacer es firmar un compromiso de renuncia a los fueros. Pero no entendí, ¿quiénes serían? Usted dice pecados, pecadores, ¿podemos ponerle nombre y apellido? No, nombre y apellido no, porque esas cuestiones tienen que ver con hechos de corrupción del gobierno nuestro y del gobierno también actual, y que me parece que eso tiene que ser un tema de agenda, de combate, digamos, indeclinable por parte de todo el sector político. No se puede mirar más para el costado, y me parece que eso es un tema que para nosotros va a ser fundamental. Florencio Randazzo expresa claramente un proceso de reconstrucción en el peronismo, expresa futuro, expresa cumplimiento de la palabra y expresa cumplimiento con la gente, que es fundamental hoy en los términos en los que la Argentina está necesitando. Guillermo, pero si estas cuestiones le corresponden a la justicia, ¿por qué ustedes lo eligen como un eje de campaña cuando en realidad hay tantas otras cuestiones a resolver, y sobre todo desde el Congreso de la Nación? Absolutamente. Lo fundamental, vuelvo a repetir, es la insensibilidad total del gobierno actual. Un gobierno claramente que ha llevado políticas públicas adelante de espaldas a las mayorías, que ha generado consecuencias nefastas en términos sociales y económicos,
pero también me parece que a veces la mirada sesgada, sin falta, o sea, con falta de autocrítica, me parece que deslegitima muchas veces, nos deslegitima frente a la opinión pública. Me parece que ese tiene que ser un eje de trabajo. Ahora continuamos con el debate político, que está más que interesante, pero vamos con Juli y con todo lo que tiene que ver con las redes sociales y cómo se meten en la campaña, Juli. Sí, así es. Hablamos de las redes sociales, Mauro, Dani, y ustedes saben que es una especie de mar que para muchos está totalmente encriptado y para otros es totalmente claro. Bueno, quien nos va a guiar en ese universo es este señor que tengo aquí, Marcos Mancetti, de la firma Socialify, y con una herramienta que, por lo que me decía ahora, primero, vale millones, segundo, se utiliza en los Estados Unidos en lo que es el tiempo real, en el debate entre los candidatos. Para darles una idea, es como una especie del minuto a minuto que uno a veces relaciona con la televisión, pero con la política, ¿no? Y cómo funciona eso, cuáles son los engranajes dentro de lo que son las redes sociales. Marcos. Bueno, Julián, mira, lo que vamos a ver primero es cómo empezó este tema ayer en las últimas 24 horas en las redes. Lo que podemos ver en esto que se llama histograma es justamente que alrededor de las 7 de la tarde fue cuando la mayor cantidad de personas empezaron a tratar este tema porque, claro, ya se estaban definiendo las listas en ese momento. Bien. Y lo que podemos ver es que más o menos 140.000 personas interactuaron con estos temas, es decir, de que también podemos saber que hubieron casi 50.000 personas que escribieron sobre este tema. Estos números no son cualquier cosa, porque de hecho son números que todo el tiempo están viendo los analistas para saber cuánto le importa a las políticas. Y lo que también podemos ver más abajo es la nube de palabras de lo que se estuvo hablando justamente todo. Después vamos a mostrar más adelante en estas horas las nubes de palabras quizás por partido político, por candidato, pero lo que tenemos acá es nube de palabras general. Estoy tratando de leer. Cristina Senadora, Mesasa, les tiro algunas palabras. Comodoro Pi, Buen Domingo, Buenos Aires, Evolución en la Ciudad, Foja Cero, La Salada, Justicia. Claro, se mezcla todo, Se mezcla todo. Pero está claro que tiene una gravitación muy fuerte la política en las palabras, en este caso. Y para cerrar, Juli, mira, algo importante. ¿Quiénes fueron los influenciadores de ayer? Macri estuvo en primer lugar. ¿Por qué estuvo Macri en primer lugar? Por un tuit que le mandó Rihanna. Todos sabemos quién es Rihanna. Le mandó y él le contestó. Y le contestó encima arrobando después a Esteban Bullrich. Es decir, le dio protagonismo gracias al pie que le dio Rihanna. Bueno, no es un dato menor, Estoy viendo ahí Ángel de Brito, Moria Kazán, está C5N también, y varios referentes más. Bueno, la verdad que es sumamente interesante. Yo me quedo con Marcos, vamos chusmeando un poco a ver qué es lo que está pasando en las redes sociales. Ustedes sigan. Bueno, sí, Juli, porque también tenemos otro invitado. Le agradecemos a Leandro Santoro por estar aquí con nosotros. Gracias. Buen día, bienvenido. Bueno, precandidato a legislador por Unidad Ciudadana. ¿Se enteró ayer? ¿Yo? Sí. Sí. A última hora. ¿Cómo te enteraste ayer? ¿No te habían convocado hasta este momento? Yo soy militante político. Para los que militamos en política de toda la vida, ser candidato es una circunstancia, es un honor representar a mis compañeros y poder representar a los vecinos de la ciudad, pero nuestra participación en la política no tiene nada que ver con el lugar circunstancial que nos toca ocupar en una elección. ¿Por qué Randazzo, siendo un referente del gabinete de Cristina, siendo tal vez uno de los ministros más destacados que tuvo su gestión a lo largo de los 8 años que estuvo como presidenta, hoy la enfrenta? Yo creo que Randazzo no busca ser senador ni busca ser diputado. Lo que buscaba era disputarle el liderazgo político a Cristina del Movimiento Nacional y Popular. Por eso para nosotros, por lo menos para mí, es un absurdo la situación, porque es un hombre respetado, valorado, que todos queremos y hemos sentido uno de los mejores gestores que tuvo la presidenta, pero la verdad es que el liderazgo político que tiene Cristina en el marco del proyecto nacional y popular, que trasciende al peronismo, porque la verdad que el kirchnerismo lo que logró hacer fue constituir un sujeto político nuevo, donde hay gente que proviene de la izquierda, como es mi caso, tradición del radicalismo, se siente absolutamente identificado con Cristina. Entonces, en este momento donde la mayoría de los intendentes del PJ y del Frente para la Victoria, donde la mayoría de los sectores que están siendo agredidos por el modelo económico, porque este modelo económico ha dejado afuera a laburantes, a estudiantes, comerciantes, o sea, hay una cantidad importante de sectores de la ciudadanía que están siendo agredidos y reclaman la candidatura de Cristina para que los defienda y para que le ponga un freno al ajuste. Desde nuestra perspectiva lo que había que hacer era juntar fuerzas, digamos, para demostrarle fundamentalmente al gobierno y al bloque de poder que está dominando hoy en la Argentina que hay que ponerle un límite a este proceso de ajuste y de endeudamiento. Guillermo, hago la pregunta a la inversa, ¿no? En algún momento, y se habló durante todo el fin de semana, viernes, sábado, que existía la posibilidad de que finalmente se diera esa unidad que desde el sector de Cristina Fernández de Kirchner se reclamaba. ¿Por qué no y por qué tanta firmeza? Porque en medio de los rumores ustedes ya aseguraban que no iba a haber acercamiento. Claro, porque en definitiva la unidad era el objetivo
principal de Florencio Randazzo. Por eso no se movió del lugar. O sea, nuestro frente se llama Cumplir. Y eso expresa un montón de cuestiones. La primera de ellas es que él dijo que quería PASO, que iba a ir a las PASO y que iba a ir en el lugar donde él militaba hace 35 años. Lo hizo, se quedó en el lugar. Me parece que él yo comparto con Leandro todo lo que él dijo. Lo único que hay un problema, digamos, metodológico, en el cual nosotros lo que estábamos pensando era que para darle más volumen al espacio necesitábamos una primaria. Lo que le negaron a Florencio claramente fue una primaria. Quisieron vaciarlo, después quisieron sacarlo de la cancha. Después, en definitiva, en un hecho absolutamente extraordinario en la historia política de los partidos políticos en el mundo, candidatos que son autoridades. El presidente del Partido Justicialista, ustedes lo dijeron acá, es candidato en el otro sector. Entonces nosotros el lunes no vamos a pedir una licencia, lo que tenemos que pedir es la expulsión del partido. No lo vamos a hacer porque en definitiva somos compañeros. En otras fuerzas políticas los expulsan. Entonces me parece que son cosas graves. Ahora, porque también. A la gente de pronto del otro lado, mi sensación es que estas son cuestiones técnicas y en realidad lo que la gente quiere saber es qué es lo que defenderá o postulará o propondrá Randazzo. Y digo por lo positivo, ¿no? Respecto de qué es lo que quiere su sector cumplir para la Argentina que se viene. Vuelvo a decir lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero frenar las políticas, que por eso digo, el diagnóstico que hizo Leandro lo comparto 100%, digamos, el diagnóstico es exactamente igual. Lo que no, a mí me parece que nosotros teníamos que tener un volumen político como para ser una alternativa en octubre. Considerábamos que con el proceso que habíamos tenido de desgaste y de alejamientos de distintos sectores del campo popular, no teníamos posibilidades en octubre y teníamos que tener mayor volumen político. Entonces, nosotros planteamos eso. La agenda, te vuelvo a repetir, es una agenda de freno a las consecuencias, digamos, del ajuste, limitar, digamos, atacar fuertemente la inflación, todo lo que son las políticas económicas, mayor presencia del Estado, emergencia social, pero fundamentalmente de la mano también reconocimiento, autocrítica y combate a la corrupción. Sí, Néstor. Sí, mirá, hablando de ajuste, quiero tocar quién es nuestra segunda candidata a diputada nacional en provincia que acompaña a Nicolás del Caño, que es Romina del Pla. Un emblema de la lucha por la educación pública, la secretaria general de SUTEBA Matanza. Y va a enfrentar a Bullrich, el enterrador de la paritaria docente, ¿no? Yo creo que la candidatura de Bullrich está marcando uno de los aspectos más brutales, una de las caras más brutales del ajuste, que es atacar las paritarias por un salario que no llega a la inflación, que es atacar la educación pública siguiendo una orientación privatista que viene de los 90. Entonces un eje nuestro va a ser la lucha real que acreditamos todos los días en el movimiento popular, en la lucha con la mujer, con la juventud, pero con propuestas muy concretas. Nosotros queremos que se repartan las horas de trabajo disponibles, porque hoy la Argentina es un estallido de desocupación. Yo estoy caminando la provincia y todos los días cierra una nueva fábrica en un nuevo distrito. La última fue PepsiCo, pero esto es de todos los días. Entonces acá en la emergencia, repartir las horas de trabajo reduciendo la jornada y que todo el mundo empiece a trabajar. Recomponer salarios y jubilaciones. Vamos a enfrentar a un Sergio Massa, que yo no me olvido que fue titular de un ANSES que usó el dinero de los jubilados para la deuda pública, la llamada deuda intraestatal. Entonces tenemos una autoridad política ganada contra el endeudamiento. Nosotros criticamos el pacto con los fondos buitres, que es la piedra fundacional de toda esta política de ajuste, y creo que a un año y medio vista el trabajador no aguanta más la situación. Claro. Bueno, y creo que el voto al Frente de Izquierda, discúlpame, cierro, el voto al Frente de Izquierda es el voto de un programa desde el campo de los trabajadores contra el ajuste. ¿Cómo lo viven ustedes desde el oficialismo, desde la defensa del gobierno de Mauricio Macri? Esta, confrontación con varios frentes, porque en definitiva no es el mismo planteo el que hace Pitrola que el que hace el espacio peronista, y seguramente habrá algún distingo también cuando escuchemos la voz del Frente Renovador, del Frente Un País. ¿Conviene o no que haya una oposición tan dispersa? Mira, acá no es un problema de lo que conviene a cada uno, es un problema del escenario que tenemos hoy. Y la democracia funciona así, gracias a Dios. ¿Pero los favorece ese escenario? El que quiere, mira, a nosotros nos favorece mostrar nuestros candidatos.
Gladys González, que metió preso al Caballo Suárez, que era un atorrante, un sindicalista que se había robado todo y que lo mostraban como un modelo de sindicalismo en los últimos 12 años. Tenemos candidatos como Graciela Ocaña, que ha combatido la corrupción. La verdad que el escenario, ni ellos ni nosotros dibujamos el escenario se plantea y nosotros en ese escenario planteamos nuestras propuestas, mostramos nuestros candidatos, caminamos la provincia, caminamos la ciudad de Buenos Aires, que es el trabajo que tenemos que hacer. Yo en este caso no soy candidato, voy a trabajar para todos los candidatos, para ayudar en lo que pueda y ese va a ser mi rol. Bien, hace instantes mencionaba justamente a Romina del Pla. Vamos a hacer un repaso, Juli, y vos tenés ahí las imágenes de muchos de los candidatos que no hemos repasado hasta ahora. Así es, vamos a ver los movimientos tal cual como han quedado definidos en las últimas horas. Vamos a ir repasando algunos, ya los hemos mencionado, hemos hecho algún análisis, pero por supuesto está abierto a toda la mesa para que vayamos aportando y tratando de generar, bueno, lo que es, sin ninguna duda, un análisis más amplio, ¿no? Cómo se van a mover los distintos candidatos. El caso de Esteban Bullrich, que se mantuvo en suspenso prácticamente hasta último momento, a pesar de que era un número puesto, digámoslo así, era uno de los tres que sonaba justamente como candidato para senador por la provincia de Buenos Aires. La jugada fuerte del gobierno. Lo que se preguntan algunos, vamos a sumar ya también a Gladys González, porque está claro que en este caso, bueno, yo lo que creo es que estamos hablando de referentes del gobierno, pero que no son, a ver, alguien que me corrija, ¿no? Por supuesto, porque ya me estoy pisando yo mismo, pero digo, no son tan conocidos por parte de la opinión pública. Es decir, ¿el gobierno tenía otros referentes para poner en la provincia de Buenos Aires de más peso? Pregunto, ¿no? Bueno, a ver, cuando hablamos de más peso en términos políticos o de volumen político, claro, yo creo que sí había referencias tal vez más conocidas, con mayor peso político. Habrá que ver, recién lo mencionaba Arenaza, ¿cuál fue la apuesta que Macri y Vidal pretendieron hacer con las presencias de Bullrich y de González? Da la impresión que lo que hace Macri es validar lo que significó su posición, la posición de su gobierno en la disputa docente, algo que recién claramente nos planteaba Pitrola. Hay una antagonista perfecta en este caso en la provincia de Buenos Aires, porque Romina del Pla fue de las que tuvo un discurso más duro con esta pelea, y también mostrar la cara de alguien que combatió la corrupción del poder sindical, como es Gladys González, que tuvo mucho que ver con la detención del Caballo Suárez en su gestión al frente de la Kumar. Da la impresión que por allí apostó Mauricio Macri, ¿no? Y en el caso de Esteban Bullrich también es verdad que habrá un sector, habrá una cantidad de gente que pensará que su postura frente al conflicto docente era la adecuada. También es verdad que no fue al frente, ¿no? De hecho, en las reuniones Esteban Bullrich no estaba presente, digamos, lo discutían. Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, de todos modos era un conflicto en la provincia de Buenos Aires muy importante. No fue así. A ver, justamente lo que ocurrió acá es que el gobierno decidió incumplir una ley, ¿no? Y no convocar a la paritaria nacional. Bueno, la crítica al ministro Bullrich es que mientras él fue diputado acompañó esa ley, que además durante los ocho años que estuvo en vigencia esa ley se convocaron paritarias nacionales, incluso el año anterior, y que por primera vez este año el gobierno nacional decidió incumplir la ley y no convocar a paritaria nacional docente. Una cosa que es un detalle que parece menor, pero ¿por qué no convocaron a la paritaria nacional docente? Sí. Porque cuando la paritaria fija el piso salarial, y las provincias cubren ese aumento con su dinero, pero cuando no les alcanza, había un fondo especial compensador de la nación para equiparar, igualar los salarios de los docentes. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de la no convocatoria a la paritaria nacional docente? Un recorte sobre la salud, la educación y todos los servicios esenciales. Digamos, el no paritaria docente tiene mucho que ver, por ejemplo, con la suspensión de las pensiones a la invalidez, ¿no es cierto? O a las pensiones no contributivas. Ahora, porque Santoro, lo que está haciendo este gobierno es recortar y dejar de poner dinero, digamos, en las prestaciones sociales. Yo lo que digo es bastante elocuente que el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires del gobierno, del oficialismo, sea alguien que no cumplió con la ley, que sea ministro de Educación y cuando todavía ni siquiera está cerrada la paritaria docente, ¿no? Claro. Es una contradicción realmente enorme y yo creo que ahí demuestra en alguna manera cuál es la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno es, la campaña la va a hacer ¿quién? María Eugenia Vidal. Van todos con María Eugenia Vidal y el gobierno prácticamente hasta última hora no confirmaba. Claro, después vino Graciela Ocaña a ocupar lo que es la primera diputación, la primera candidatura para la diputación, y Héctor Totti Flores. Así queda conformada lo que es la fórmula en los primeros lugares para senador y también para diputado. La pregunta del millón es, ¿cómo va a hacer campaña el oficialismo? La va a hacer directamente a través de María Eugenia Vidal, que es la persona que se supone que tiene un grado de apoyo político más importante
importante o de conocimiento por parte de la gente más importante? Y la respuesta me parece que por los candidatos es sí, prácticamente un gobierno que está abocado, en el caso de Ocaña, a discutir lo que son cuestiones vinculadas con lo que es la corrupción, por lo menos así ha trascendido. En el caso de Bullrich, bueno, veremos cuál es la idea, pero Gladys González, sin ninguna duda, ustedes lo mencionaban recién, es una referente dentro de Avellaneda, ex candidata a intendente justamente de Avellaneda y actual titular de Acumar. Mirá, Juli, de Sí. hecho, bueno, se los pregunto a Guillermo, también a Leandro, tal vez no sea casual, o yo creo que por lo menos no es casual la elección de los puestos femeninos, de Sí. tantas mujeres en las listas, ¿no? Que tienen que ver claramente, la verdad es que podemos hablar de la expresidenta de la Nación como expresidente, como figura más importante, pero en esta elección puntualmente para competir con la figura de Vidal. Sí, sí, absolutamente. Bueno, en primer lugar, yo quería agregar a lo de Leandro también un detallecito. También que el tema de la paritaria tiene que ver con las metas de inflación, digamos, que es una de las posiciones del nuevo neoliberalismo, digamos, con un cambio de nombre, el tema de las metas de inflación para lograr, digamos, la tasa de desocupación, digamos, la tasa Nairu esa que se plantean ellos desde su visión económica e ideológica. En segundo lugar, el tema de Ocaña, me parece que en definitiva la van a tener que justificar, porque ellos que hablan tanto del pasado y mezclan pasado, presente, etcétera, digamos, Ocaña tiene más, pasó por más partidos, que por más equipos de fútbol. Bueno, fue ministra del gobierno de ustedes. Y de todos los gobiernos, que también estuvo con Carrió, también estuvo, creo, antes en la Alianza, anteriormente. Bueno, también tiene un recorrido importante. Bueno, eso por un lado. Con Narváez. Con Narváez también estuvo. Y con respecto a las mujeres, me parece que... Por eso, me parece que... Excepto con nosotros, claramente. Con Sí, bueno. todo. Aparte, quiero decir una cosa, Pietrola. Ustedes son prácticamente la única lista que no tiene exfuncionario de Cristina. Porque es fíjense interesante. ustedes, Ocaña fue directora del PAMI en el gobierno de Néstor, ministra del gobierno de Cristina, bueno, ni hablar del señor Randazzo, ni hablar de Massa, que fue jefe de gabinete. Por eso le decimos a los bonaerenses que tienen la posibilidad de votarla a Cristina. Esa es una debilidad también del espacio que me parece Ahora, que ha sido expulsado. Arenaza no lo puede creer. En punto a las mujeres... No, mirá, yo lo que creo es Permíteme. que no importa el lugar que vos ocupaste, sino que hiciste en ese lugar, cómo te enfrentaste a la corrupción, cuál fue tu lucha por los valores que vos representás. Porque si vamos a sacar la radiografía de cada uno de los dirigentes de los últimos 20 años, bueno, estaríamos viendo que en la Argentina, después de lo que ocurrió, después de la crisis del 2001, con la crisis de los partidos políticos, ha ocurrido eso. El tema es vos, cómo te planteaste desde tu lugar con respecto a la corrupción, los cambios que hiciste en el lugar que te tocó ejercer ese momento. Pero Arenaza, perdón, yo quería ahí vamos tocar a las un tema mujeres. con las Sí. mujeres. Bueno, las a ver, mujeres. pero iba a preguntar por Tayana, porque sí, Sí. es el ejemplo de Tayana. Algunos han hecho Mira, traspasos, yo- se han ido, pero sin peleas, digamos, tan fuertes entre los medios Bueno, de sí, pero le comunicación. echaron a patada. Ni críticas tremendas. Tayana es un caballero, fue compañero mío en la legislatura, fue una excelente canciller. Sí. Después tuvimos el monstruo de Timerman, la verdad que fue un desastre. Yo la verdad que veo que es un buen candidato. Es un buen Y candidato. bueno, yo no opino de los demás. Personalmente creo que Tayana es un caballero. Tuvo un rol en el gobierno de Cristina, pero no se puede comparar con otros personajes. Pitrola quería hablar de las mujeres. Pitrola quería hablar de las mujeres, Sí, sí. yo quería tocar porque mujeres hay en distintas listas. Desde luego, hay un cupo femenino. Nosotros tenemos un altísimo nivel de compañeras en la lista, ¿no? Por momentos es una paridad. Pero, ¿qué representan? La lucha de la mujer. En primer lugar, con la responsabilidad del Estado en la violencia de género. En segundo lugar, por los derechos laborales de la mujer trabajadora que sufre una doble opresión. En tercer lugar, clara y programáticamente por el derecho al aborto legal. Cuestión que no tiene ninguna fuerza política, porque van a la libertad de conciencia y el derecho al aborto no salió nunca. Entonces, yo quiero poner de relieve que nuestras mujeres que van en las listas son luchadoras por los derechos de la mujer. Es decir, no van desde cualquier lugar. Néstor, yo quiero agregar una cosita, Bueno, porque a ustedes tienen una Florencia, candidata. me parece que por ahí no es tan conocida para el público masivo, pero la candidata que va a acompañar a Florencia Casamiquela, es una militante del colectivo, si queremos llamarlo ni una menos, de la igualdad de género. Nosotros en la provincia de Buenos Aires ya tenemos la ley de paridad, así que tenemos el 1 y 1. Guillermo, la acompañamos Ahí con la imagen, tenemos. para Sí. que la gente sepa, porque tenemos sí, acá ahí está, ya armamos con Juli. el equipo completo. Son 9 candidatas femeninas
listas, 11 candidatos masculinos dentro de los 20 que tenemos planteados aquí, que son los 2 primeros puestos en cada una de las listas, candidatos para senadores, también para diputados. Vamos a hacer un pequeño repaso, no las voy a ubicar porque si no vamos a tardar muchísimo tiempo, pero por ejemplo, bueno, en este caso candidata a senadora por el FIT junto con Néstor Pitrola, Andrea Datri. Pitrola, usted me va a ir confirmando, exactamente, ¿no? Sí. Que es dirigente de Pan y Rosas. Ahí estamos, vamos a ir agrandando. Bueno, por supuesto, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner también, que la mencionábamos recién, Graciela Ocaña. Ustedes me paran cuando yo tengo que ir reacomodando porque está claro que vamos a ocupar toda la pizarra. Bueno, la mujer de nuestro... Eso, tenemos a la gobernadora, que es mujer, o sea que nadie podría decir que nosotros no estamos a favor de la mujer. No, prácticamente todos los espacios tienen igual el equipo, cuando arman las concentraciones en Chapadmalal, se la ve a ella sola rodeada de equipo de varones. Ahí tiene una cuenta. Es la que manda. Hay que reconocerle el sistema político argentino, me parece que ha pegado un salto de calidad, porque en todos los partidos políticos, uno podría decir Cristina, Fernanda Vallejos, digamos, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires la tenemos a Gabriela Cerruti, o sea, y un montón de mujeres. Casi todas las listas me parece que se han integrado con un porcentaje superior al de la ley de cupos. Igual las mujeres se ganaron el lugar solitas, porque si no parece que hay que ayudarlas a llegar. Que los hombres se lo dieron, ¿no? Claro, no. Las mujeres hace muchos años en la política argentina se ganaron su espacio solitas. Bueno, le damos lugar a Julián, que está ahí con las imágenes de las mujeres. Así es, así termino de armar el fichero. Andrea Datri, Cristina Fernández de Kirchner, Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer, algunas tienen obviamente una carrera de muchos años, Fernanda Vallejos, hacíamos mención a ella recién, Florencia Casa Miquela, por supuesto, están todos. Florencio y Florencia. Ahí está. La florería a full. Ahí estamos. Gladys González, compañera de fórmula, ahí está. El caso de Romina del Pla, también candidata a diputada por el FIT, Mirta Tundis por lo que es un país. Bueno, acá está Tayana que se coló. Sacaba Tayana que se coló. Vos sabés que ayer a última hora se conoció una información. Yo hablé con ella porque la conozco, fue compañera mía en algún trabajo. Es una periodista, fue panelista en un programa en el que me tocó trabajar. Josefina Pouso, mujer también ella, por supuesto, aparecía como una posible acompañante de Pino Solanas, como candidata a senadora, segunda senadora en el espacio que Pino Solanas y Pablo Micheli están llevando adelante en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ella me decía, está hecha el ofrecimiento, se presentó, pero faltaba algún tipo de validación con alguna cuestión que tenga que ver con su inscripción, pero probablemente también esté ella sumada a la lista de mujeres candidatas. Bueno, ya regresamos con la mesa, pero estamos en comunicación con Hugo Yas, que él está con Lucila Trujillo. Luli, buen día. Hola Dani, muy buen día. Sí, continuamos con la lista de mujeres y es por eso y me sumo ahora, pero como periodista porque nos acompaña un candidato a diputado por la lista de Unidad Ciudadana, la lista que encabeza como candidata a senadora la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escuchaba atentamente, Yasky, lo que estaban hablando. Quiero preguntarle por la noche de ayer, cuando conoció el resto de las listas, si sintió alguna sorpresa por alguno de los candidatos. No, en general no. Creo que sí, es muy importante la lista que ha conformado Cristina Kirchner, quien encabeza Unidad Ciudadana con el compañero Tayana. Tiene una característica que es que representa a distintos sectores de la sociedad que hoy están siendo agredidos por la política de ajuste que aplica el gobierno de Cambiemos. Desde, por supuesto, las mujeres, ahí está Mónica Macha, los trabajadores y las trabajadoras, y tenemos a Vanessa Sile y el compañero Correa, estoy yo, la comunidad científica con ese hombre prominente del mundo de la ciencia que proviene del CONICET, y así cada uno tiene una representación de lo que nosotros creemos son los sectores populares que tienen que tener en el Congreso la posibilidad de revertir lo que hoy es la penuria social que estamos viviendo. Daniela, Mauro, Julián, ya lo pueden saludar. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Qué representa para ustedes, en este caso, confrontar en la provincia de Buenos Aires con un primer candidato a senador que encarna, usted es un hombre que proviene también del movimiento gremial del sector educativo, que encarna la representación del modelo educativo del gobierno de Mauricio Macri, como es el caso de Esteban Bullrich? Representa la oportunidad de dar un debate a fondo sobre qué significa la mercantilización de la educación, qué significa convertir a la educación en una mercancía. El ministro Bullrich, además de ministro, tiene una empresa
que se dedica justamente a los negocios educativos, significa discutir el tema, por supuesto, de los derechos a la educación pública y también un capítulo que quedó abierto y que ustedes mencionaban claramente, la paritaria nacional docente y el derecho que tiene la comunidad educativa a una educación de calidad que responda a las necesidades de los sectores populares. No aceptamos esta idea de que tiene que haber una educación para los ricos y otra para los pobres, que es un poco lo que el ministro Bullrich ha expresado en distintas oportunidades, y bueno, nos va a dar la posibilidad de profundizar un debate que creo que tiene mucho valor y tiene mucha trascendencia para la comunidad bonaerense. Yasky, ¿qué significa para ustedes no haber logrado la unidad con Florencio Randazzo? Algo que sabemos hasta las últimas horas del día de ayer, se seguía intentando, se seguía discutiendo y finalmente no se logró. Creo que más allá de que estamos, digamos, tranquilos con nuestra conciencia porque se hizo el máximo esfuerzo, el tener, por ejemplo, a Tayana encabezando la lista con Cristina Kirchner, el tener dentro de las listas que se hicieron en los distritos de la provincia de Buenos Aires a muchísimos candidatos provenientes de movimientos como el Evita, que estaban en principio encolumnados detrás de Randazzo y que por debajo decidieron formar parte de la lista, de alguna manera nos permite mitigar esto que no se logró, porque la unidad por abajo se ha logrado en muchos distritos y la presencia de Jorge es extraordinaria y para nosotros es un dato que muchos bonaerenses que tenían alguna expectativa en lo que significaba Randazzo van a valorar. Yasky, ¿qué significa o qué lectura política hace usted de estos movimientos que han tenido los partidos políticos en los últimos días, donde da la sensación de que es más importante el candidato que el partido? Y estoy pensando en el Partido Justicialista, estoy pensando en nuevos espacios como el que fundó Cristina Fernández de Kirchner, en lo poco que gravita el radicalismo dentro de Cambiemos y quizás un poquito más lo que es la coalición cívica. Digo, ¿se rompió para siempre lo que es la estructura de partidos políticos en la Argentina? Creo que van a convivir, pero con un papel más secundario aún de los partidos políticos. Es una tendencia en el mundo. Hemos visto lo que pasó en la última elección en Francia, por ejemplo, donde prácticamente los partidos políticos tradicionales, ese bipartidismo tan fuerte, desapareció, fue arrasado. Para un ejemplo más cercano, en Brasil. En Brasil hoy, ¿qué partido político quedó en pie? Incluso el PT, que es el que tiene más intención de votos, en realidad es sucedáneo de Lula. Hoy la figura de Lula es mucho más importante que la del PT mismo y creo que esa corriente mundial se expresa en nuestro país. Entiendo que en el acto de Arsenal Cristina Kirchner hizo una lectura lúcida de la necesidad de conformar esa unidad ciudadana que represente a los sectores agredidos por el ajuste, que represente a aquellos que quieren ser dejados fuera en este gobierno, que es de los grupos empresarios poderosos asociados con los grandes medios de comunicación y que de alguna manera es ese poder fáctico que mucho tiene que ver en el debilitamiento de la política, no solamente en la Argentina, en el mundo. El poder fáctico ha hecho que la política retroceda y creo que el Frente Ciudadano es una forma de recuperar el protagonismo popular a través de los propios representantes de los sectores agredidos por el ajuste. Hay muchos analistas, Hugo, que consideran que esta división del espacio peronista, digamos formalmente, entre Cristina por un lado, Randazzo por el otro, pero también el espacio peronista que encarna Sergio Massa y el Frente Renovador, favorecen en una especulación política previa las aspiraciones en esta elección de medio término de Cambiemos. ¿Cómo lo ve usted esto? No, yo creo que no. Creo que hemos dado un salto cualitativo con la conformación de esta lista. Creo que ha sido una sorpresa para aquellos que ya tenían todo preparado para poder hacer una política muy fácil de denostación, de descalificación de una lista, hablando de los personajes que la componían,
y entiendo que esta jugada que ha hecho Cristina Kirchner, y que no es un conejo sacado de una galera, es algo que se pensó mucho tiempo, que se expresó lúcidamente en el acto de Arsenal. La idea de devolverle protagonismo al pueblo en la disputa política, la idea de poner por delante las ideas, de discutir caminos, a tal punto que nosotros ayer hemos firmado, junto con los trámites de rigor que hay que hacer, que son burocráticos, una declaración en la que nos comprometemos a defender con coherencia el mandato del voto popular, es decir, basta de mentirle a los electores, de hacerle firmar contratos que después no se cumplen, basta de decir blanco y después hacer negro, y en ese sentido creo que también es un avance muy importante de la lista y oxigena el debate político en la Argentina, no tengo duda, hoy estamos discutiendo desde otro lugar, creo que se acabó esa idea de que siempre era más de lo mismo. Jackie, este ha sido un año, y puntualmente el mes de marzo, ¿no?, de varias movilizaciones, de críticas al sector sindical, bueno, a la CGT puntualmente, y de un intento de defensa de los derechos de los trabajadores desde el Congreso de la Nación. Bueno, finalmente vino el veto a la ley antidespidos. Puntualmente le quiero preguntar cuál cree que tiene que ser la actividad desde el Congreso y suya puntualmente como representante precandidato a diputados de la defensa de los trabajadores. Y yo creo que hay que volver a discutir la emergencia ocupacional y la emergencia social. Creo que hay que legislar para que deje de ser la ley de la selva la que se imponga en nuestro país. Las leyes, el Estado, tienen que ser para defender a los más débiles. Los que ya tienen la fuerza del poder económico, los que tienen la fuerza de manejar los medios de comunicación, hasta de manejar a la casta judicial, eso no necesitan leyes ni Estado. En el Congreso hay que discutir puntualmente la ley que permita por un año parar los despidos. Hay que volver sobre esa ley. Hay que volver sobre una ley que garantice la inviolabilidad de los contratos de trabajo y de los convenios colectivos. Hay que defender el sistema de jubilación público de reparto. Todo lo que el gobierno ha dicho, porque lo ha dicho, aunque sea en letra chica, va a ser puesto en el ojo del ajuste, porque muchas de las conquistas que hoy tenemos, después de octubre, si el gobierno gana, van a quedar arrasadas por ese ajuste que pretenden hacer, y entiendo que el Congreso tiene que ser una trinchera para el debate, pero también para la iniciativa de leyes que le pongan freno a este avance sobre los derechos de los trabajadores y fundamentalmente a esta destrucción del salario, del empleo y de las conquistas de los sectores laborales. Jackie, a ver, ayúdeme a razonar esto. ¿Quién gana y quién pierde en... Usted hablaba recién de debates en el Congreso, pero a ver, si nos paramos en el eje que está planteando Cristina Fernández de Kirchner con su de alguna manera, su movimiento político, hay cuestiones que se van a discutir y cuestiones que no. Hacia atrás no se discute nada, a pesar de que hay muchos años de gobierno, pero se discute el presente y hacia adelante. Del lado del gobierno no se quiere discutir en materia económica, se polariza con Cristina Fernández y en todo caso hay una discusión que tiene un carácter más político. Digo, ¿cuál es el verdadero debate que van a tener los argentinos para poder decidir su voto? Digo, ¿va a existir ese debate o vamos a estar asistiendo a una especie de diálogo de sordos? No, creo que hay materia suficiente. Tenemos el recorrido de la mitad de un mandato completo de un gobierno. Entonces no nos pueden engañar diciéndonos que hay que debatir lo que pasó en la década pasada. No, momentito, hay 2 años de gobierno. 2 años de gobierno. Los docentes quieren saber, por ejemplo, por qué no se cumplió la ley de financiamiento educativo, por qué no tuvieron paritarias todavía. Los trabajadores queremos saber, y las trabajadoras, qué pasa con nuestro empleo. Queremos saber si vamos a seguir teniendo jubilación o si vamos a ir a un sistema de reparto encubierto bajo la forma de un sistema de capitalización individual, volver a la privatización. Los científicos quieren saber por qué en la Argentina se está desactivando todos los planes y programas que significaron darle otra vez la posibilidad a los científicos de investigar en nuestro país. Hay cantidad de temas de los que el gobierno no se puede desentender. No se puede hacer una campaña simplemente echando lodo, porque hoy los que estamos sufriendo las políticas que se aplican desde hace 2 años, queremos saber
cuál va a ser la vía para que cesen nuestros graves problemas, es decir, de qué manera salimos de esta penuria, de este laberinto de sufrimiento en el que nos han metido, cómo van a comer los chicos del conurbano, cómo vamos a hacer para revertir la desocupación que llega al 50% en los jóvenes. Esos son temas candentes. Quien quiera venir a hablar de cuestiones distractivas, y bueno, allá él, pero creo que le va a ir mal porque la sociedad quiere que le den respuesta. Usted seguramente estuvo en Arsenal el otro día y habrá escuchado que más allá del clamor por la presentación, cosa que finalmente Cristina no hizo formalmente en el acto de Arsenal, sí lo hizo horas después cuando tuvo que hacerlo ante la justicia electoral bonaerense, pero más allá de la candidatura a senadora, muchos ya piensan en una Cristina 2019. ¿Cómo visualiza el escenario posterior a sortear esta elección de medio término, Yasky, en el armado del espacio cristinista? Y no tengo dudas, en principio, que la inmensa mayoría de nuestro pueblo va a condenar el ajuste, va a rechazar, va a haber un fuerte voto de rechazo a esta política de penuria social. Incluso mucha gente que votó al gobierno de Macri, yo escucho a muchos trabajadores que lo votaron, a muchas trabajadoras, ni qué decir, los docentes, y dicen, bueno, evidentemente nos equivocamos, hay que buscar otro camino, y ese es el debate con vista al 2019. ¿De qué manera recuperamos la posibilidad de un gobierno que a la vez que resuelva los problemas de los sectores populares, genere empleo? Yasky, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, le agradecemos también a Luli Trujillo allí en nuestro móvil. Bueno, se hablaba de 2019, vos lanzabas tu pregunta, ¿no? Es inevitable pensar también en Randazzo y cuál es la mirada, teniendo en cuenta las posibilidades que podría tener de llegar al Congreso, ¿no? Y esto que algunos ven como, bueno, un objetivo 2019 y no en realidad, en lo concreto, la posibilidad de cambiar hoy las cosas en la Argentina desde el Congreso de la Nación. Claro, lo primero me parece que hay que reconocer en Florencio Randazzo es su desapego a los cargos. Esto que decía Leandro al principio de la charla, pudo ser gobernador de Buenos Aires, no lo hizo porque tenía sus convicciones. Ahora, en este caso, es un derecho en expectativa, o una expectativa, la de entrar al Senado, que nosotros obviamente tenemos toda la confianza, pero sabemos que es una partida difícil porque hemos dividido el campo popular con algunos caprichos. Pero, Guillermo, ¿por qué es bueno el desapego a los cargos? Yo te pregunto esto porque siempre me llama mucho la atención. Si desde el cargo es de donde se pueden cambiar las cosas. Porque lo importante es un proyecto político, y que ese proyecto político encarne después en un cargo. Pero cuando ponemos el carro delante del caballo es cuando empezamos a tener confusiones, que me parece el gran problema de lo que nosotros hemos criticado en términos metodológicos también del kirchnerismo duro frente a siempre al mecanismo sectario de selección de candidatos, esta idea de que eligieron los dirigentes y nosotros queríamos que elija la gente, esta posibilidad de sacar de la cancha a Florencio o intentar sacarlo, que fue durante una semana continuo en todos los medios de comunicación. A mí el teléfono me explotaba, los medios de comunicación, preguntándome si se bajaba, si no se bajaba, intentando esmerirarlo, intentando generar una grieta, digamos, con el movimiento Evita, y me parece que son cosas que no son sanas en términos democráticos. Entonces, Florencio hoy, hay que ver la foto, y con esto, digo, quiero ser breve. Randazzo, Casamiquela, Buca, 37 años, intendente, ganó por el 54% de los votos. Nosotros queremos discutir el presente para construir el futuro. Me parece que el kirchnerismo duro, Cristina, lamentablemente, entró en la trampa que le planteaba Cambiemos, entró en la trampa. Y vamos claramente a que ese espacio, digamos, vaya, en mi criterio, a un suicidio político. Nosotros estamos pensando en el futuro. Florencio encarna presente, discusión del presente y proyección de futuro. Vemos las caras, lo vemos a Espinosa, lo vemos a Scioli, vemos a Buca, vemos a Casamiquela, vemos a Randazzo, digamos. Otro escenario diferente y otro futuro. Duro, Santoro, y ese palo es para su gallinero, me parece. Así que... A ver, ¿por qué Cristina es candidata? Esencialmente porque se lo fuimos a pedir todos nosotros. O sea, Cristina no tenía ningún interés en ser candidata a senadora, pero todos nosotros sentimos que era la que mejor expresaba la estructura de valores y el sistema de ideas que nosotros tenemos, y además sentíamos que hay una sociedad que está esperando que alguien le ponga un freno al ajuste. El volumen político de Cristina es lo que garantiza que se pueda poner en el centro de discusión el verdadero debate que tenemos por delante los argentinos, que es la distribución del ingreso. Entonces acá lo que se está discutiendo en definitiva es cómo se redistribuye el ingreso. Este gobierno lo que busca es una redistribución de abajo para arriba del ingreso. O sea, que los sectores populares alimenten las rentas extraordinarias de los sectores concentrados de la economía. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que ese ingreso se redistribuya.
Y la única que tiene el volumen político para plantear este debate en el centro de la escena es Cristina. Recién el compañero decía las listas de diputados del Frente para la Victoria, o de Unidad Ciudadana. Me tengo que acostumbrar al nombre. No de ahora, digamos, anteriores. Claro. Ahora yo no tengo nada que ver con Unidad Ciudadana. No, Digo, no. cuando formamos parte del Frente para la Victoria. Lo bueno que tiene, justamente, me parece que Cristina, que es sin duda la que está 5 pasos más adelante que todos nosotros, leyó rápidamente el nuevo contexto político y social y tiene una propuesta que es diferente. O sea, ¿por qué? Porque vos fijate cómo está integrada esta lista. Está integrada esta lista por representantes de la sociedad civil, que yo no sé, los doctores o los profesionales que están en el CONICET, ¿no es cierto?, que están siendo desplazados, los sectores vinculados a la industria y al trabajo, el caso de Hugo Yaskin, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caso de Leopoldo Moró, que es un hombre, un dirigente del radicalismo histórico, digamos, que representa también otros intereses. O sea, discúlpame, Leandro, pero lo tenemos a Jorge Tayana, justamente, precandidato a senador nacional por el espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner en línea. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Y un saludo al amigo Santoro, que suscribo todo lo que dijo. Yo también le quiero mandar un gran saludo a Jorge y felicitarlo además. Un orgullo para todos nosotros que usted está acompañando a Cristina. Bueno, recién se planteaba aquí y un cuestionamiento que hacían desde el espacio del randacismo tenía que ver, o tenía como epicentro el movimiento Evita, que usted integra, aún siendo hoy precandidato junto con Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta que el movimiento Evita está apoyando a Randazzo. ¿Cómo se explica esto, Jorge? Bueno, se explica porque evidentemente no hemos todos coincidido en la visión de la etapa. Yo voy a explicar lo que yo veo, porque me parece que hay que pensar para adelante. Lo que yo veo es que en octubre tenemos un desafío político decisivo. Decisivo porque son unas elecciones de mitad de término que teóricamente son menos importantes, apenas mueven un poco la aguja para ver si el gobierno va bien o va mal y cómo anda, pero lo que está haciendo el gobierno de Macri, que es una profunda intento de restauración neoliberal y de transferencia de ingresos y de cambio de modelo para volver un modelo agroexportador, extractivo, minero y no mucho más, turístico y nada más, creo que tiene que ser detenido, creo que hay que ponerle un tope político, hay que decirle que la mayoría de la sociedad se ve perjudicada con esa transferencia de ingresos, se ve perjudicada con la pérdida de un proyecto de desarrollo nacional y no podemos esperar 4 años para dar ese aviso y señalarle al gobierno que debe cambiar de rumbo. Entonces esa batalla decisiva implica para mí un enorme esfuerzo de unidad y de acumulación de sectores. Venimos de una derrota electoral en el 15, las derrotas producen dispersión, y creo que lo que tenemos que hacer es justamente revertir eso y hacer una barrera firme que interprete a todos aquellos que están perdiendo derechos. Y eso me parece que es lo que está planteado, eso es lo que se planteó en el acto, eso es lo que está expresando la lista que se dieron a conocer ayer, y ese es el desafío que tenemos. ¿En qué medida los que estamos en esas listas tenemos la capacidad y la posibilidad de expresar a todos aquellos que están perdiendo derechos y plantear cuál es un camino alternativo que impida la pérdida de derechos, que signifique la recuperación de los mismos y que plantee cómo se puede volver a una Argentina en desarrollo? Porque escuchar que se ha tomado una deuda por 100 años y que haya medios que lo festejen, a mí me parece verdaderamente escandaloso. Me hace acordar a la Baring Brothers de Bernardino Rivadavia, que casi estamos pagando hasta mediados del siglo XX. Tayana, y más allá de las políticas de Mauricio Macri y que son, digamos, un primer objetivo, ¿no?, a frenar, según lo que ustedes explican, también hay una mirada, más allá de ir para adelante, sobre lo que se hizo hasta el momento, sobre el anterior gobierno. Dio la sensación, por lo menos en el acto en Avellaneda, de que hubo algunos puntos que se empezaron a rever. ¿Esta campaña va a transitar también este camino? Pero la realidad cambia y obviamente todos vamos modificando, asentando la visión del pasado y viendo cuál es la mejor forma de seguir para adelante. Vivimos en un mundo de enorme cambio, vivimos en un mundo donde las respuestas a veces se agotan con el tiempo y donde es necesario adecuarse a la nueva realidad. Yo me acuerdo cuando comenzó el gobierno de Néstor, nos decía, no, el mundo es unipolar, hay que arreglar con Estados Unidos. Bueno, ahora estamos viendo que teníamos razón cuando decíamos que el mundo es multipolar. Bueno, de la misma manera, en la construcción de un desarrollo sustentable, en la construcción de una economía
que dé posibilidades de futuro a todos los argentinos, también hay que ir ajustándose y pensando las nuevas realidades. Lo que no hay que hacer es lo que está haciendo el gobierno, que es hacer una transferencia fenomenal de ingresos y el abandono de un proyecto de desarrollo y de integración regional. Tayana, ¿cuál es la discusión que hay que dar en materia política para que aquel que tiene que votar realmente pueda sacar provecho de lo que son estas primarias? En todo caso, si eventualmente en algún espacio se terminan realizando, pero digo, para que la gente pueda elegir, digamos, ¿cuál es la discusión? ¿Es la discusión económica? ¿Es la discusión de la corrupción de los últimos años? ¿Es la discusión de lo que son las fuerzas políticas tal cual están conformadas ahora? Da la sensación de que distintos espacios quieren discutir distintas cosas, digamos. Por lo menos el espacio que usted representa a partir de ahora, digamos, ¿cuál es la discusión que va a dar? Bueno, creo que la central es económica política, ¿no? Es desnudar y hacer visible ante todos los objetivos que tiene este proyecto político-económico y sobre todo las consecuencias, pues las consecuencias son muy desfavorables para la mayoría. Después, por supuesto, hay que encarar además distintas reconstrucción del Estado y de la situación. Usted hablaba la corrupción, dígame si no es un tema presente el tema de los contratistas del Estado, es uno de los grandes temas de la corrupción en Argentina y no es un tema del pasado ni de un gobierno, es un tema que está presente en estos días. Yo vuelvo a reiterar al señor Arribas, que es quien nos vigila a todos, lo acaban de absolver de una manera que parece bastante escandalosa, ¿no? El señor dice que recibió, que le dio $800.000, él dice que no, y dice, bueno. O sea, me parece que ese es un tema presente y que tiene que estar. La transparencia es muy importante y todo, en muchas partes del mundo vemos que hay necesidad de avanzar en eso. Pero acá lo que tenemos muy claro es un proyecto económico regresivo que está a contramano de la historia y que nos está haciendo perder oportunidades en el mundo extraordinarias. Jorge, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Que tenga buen día. Bueno, escuchábamos a Tayana. Arenaza, ya desde antes de Tayana, muchas de las referencias, el que hacían también Santoro y nuestro compañero Guillermo, tenían que ver con el gobierno de Cambiemos. Todas son para el gobierno de Cambiemos. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Mira, cuando uno escucha, trabajamos por lo nacional y popular y cuando uno ve lo que ocurrió en los últimos meses, porque la verdad que ocurrió en los últimos meses, la colección de autos importados, por ejemplo, que tiene esta gente obsesiva y amigos del poder de los últimos 12 años, acumulaban autos importados, se robaban todo. Bueno, la verdad que la gente sabe dónde estábamos cada uno de nosotros en los últimos 12 años y cómo te plantabas vos ante estas situaciones, ¿no? Entonces cada uno tendrá que reflexionar y tendrá que ver, el silencio de muchos dirigentes de Cristina con respecto a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Donde nosotros discutimos, queremos discutir y ellos plantean que lo que está pasando en Venezuela está bien, es un modelo que ellos apoyan, es un dictador que ellos creen que está haciendo bien las cosas. ¿Y qué ocurrió en la Argentina? Usted me está comparando la postura de Argentina como país respecto de lo que sucede en otro país con la toma de deuda. Cuando Tayana habla de lo que está pasando en el mundo, Tayana también tiene que reflexionar qué pasó en la Argentina, qué pasaba cuando él era canciller, con respecto a lo que ocurría en Venezuela y en lo que derivó Venezuela hoy. Estoy hablando porque Tayana fue canciller y fue un personaje esencial en la política externa, ¿no? Si nuestros aliados eran Venezuela, si nuestros aliados eran Irán, si nuestros aliados eran Cuba, hablo por lo que dice Tayana, ¿no? Con respecto a lo que dice Tayana, y cuando vos ves lo que ocurrió en la Argentina en el último año y medio, donde vinieron presidentes de todo el mundo, donde la Argentina se puso en la agenda mundial, y eso tiene que ver con inversiones, con intercambio, bueno, esa es la postura que nosotros tenemos que... Fuimos a Holanda a buscar inversiones y le terminamos vendiendo nosotros las estaciones de servicio, fuimos a Estados Unidos, por ejemplo, con el gobierno de Macri, y terminamos abriendo una planta de Tenaris, que es una multinacional argentina con trabajadores norteamericanos. Eso tiene que ver con el intercambio normal de las naciones, o claro, vos crees que tu cuando aliado... gobiernan ustedes, el intercambio es de la periferia hacia el centro. Tu aliado es Venezuela y te funden las empresas como Sancor, ¿vos estás de acuerdo con eso? Hasta hace 5 minutos estaba diciendo que Tayana había sido uno de los mejores cancilleres que habíamos tenido. Bueno, es el que llevó adelante la política exterior del gobierno. Bueno, parece que vos no entendés lo que uno dice. Yo dije en términos personales, Tayana es un caballero y es una persona que yo respeto mucho. En términos de lo que hizo como canciller, no lo comparto. El problema no son términos personales. Claro. Yo creo que la causa Odebrecht
ha mostrado que la corrupción abarca a los grupos económicos ligados al kirchnerismo y a los grupos económicos ligados al macrismo. Abarca a los funcionarios del kirchnerismo y abarca a funcionarios de hoy del macrismo. El Frente de Izquierda ataca la corrupción en su carácter sistémico, la patria contratista, las privatizaciones que vienen de los 90, el negocio de la usura financiera que nos vuelve a dar este bono a 100 años, que es para solventar un déficit fiscal porque no alcanzó... Los países más desarrollados del mundo se endeudan a 100 años. Corta transversalmente América Latina y Odebrecht en la Argentina es socia de la empresa constructora del presidente de la Nación. Bueno, por supuesto, pero y ahí estuvieron también De Vido y las valijitas de López, el soterramiento... Hasta ahora lo único que se comprobó son las cuentas del señor, las transferencias al señor Arribas, que es funcionario. No, 100 millones de sobornos. 35 100 millones de dólares de sobornos. Y hasta ahora las únicas transferencias... Hasta ahora las únicas... No es así. No es de la patria contratista y Wagner. Sí, en América Latina, pero no es así lo que está diciendo. De la Cámara Argentina de la Construcción en el kirchnerismo y es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción ahora. ¿Vamos a atacar de una vez por todas el negociado de la patria contratista? Vamos a seguir con esto. El otro aspecto que quiero tocar de las listas es un aspecto, ha quedado bajo la alfombra 40, 50 intendentes del aparato justicialista abajo de esta cubierta de la unidad ciudadana, que son los que van en cada distrito y en cada sección electoral con su gente y sus punteros, que en la lista central son Scioli y Espinosa. Pero yo quiero mostrar esto. La unidad ciudadana ha sido el resultado de dos necesidades. Una, Cristina Kirchner con un frente para la victoria en desintegración nacional y unos intendentes del PJ que no tenían candidato. Esta es la realidad política. El otro aspecto es dónde quedó la burocracia sindical peronista de la CGT. Se quedaron en la banquina. No entraron con Randazzo, no entraron con Sergio Massa. ¿Qué pasó? Yo creo que el Frente de Izquierda acá tiene en sus listas pobladas de dirigentes del neumático, de la alimentación, de gráficos, de metalúrgicos, porque abajo de Romina del Play y del Caño hay que ver lo que son nuestras listas. El nuevo movimiento que disputan los sindicatos contra la vieja ustedes lo tienen sindical. del Rondacismo, Sí, tiene Oscar Romero, está ubicado. Sergio Sacia, de la Unión Ferroviaria, y tenemos también una cantidad de gremios más pequeños. Acá a mí me parece que quería agregar... Lo echaron a Romero de la Esmata por el... A mí, bueno, nosotros lo que sostenemos es que como empezó la charla, esto de los pecados, los pecadores, en eso comparto con Néstor, la corrupción no tiene identidad política partidaria, porque si nosotros nos tiramos la corrupción de ustedes es peor que la mía, nosotros tenemos que hacernos cargo claramente, y esto tiene que ser un mensaje para toda la sociedad. No tenemos que hacer cargo de